cuerpo se va deshaciendo, ahora es pensamiento clavado entre la piedra. A veces somos un reguero de vísceras al mediodía, en el que un ciego intenta nervioso juntar sus partes. Bueno, a ver, vamos a conversar sobre algunas ideas muy sueltas del braille y desafortunadamente este conversatorio voy a tener que combinarlo también con algunas experiencias de orden personal que tienen que ver, por supuesto, con la lectoescritura del braille, en la que yo llevo, yo no sé cuántos años leyendo braille, creo que alrededor de unos 50 años. Cuando uno hace una revisión un poco de los orígenes del braille, claro, uno busca y, como se dice, o como dicen ustedes, googlea y aparece en la historia del braille, pues su creador, Louis Braille, y también encuentra, por supuesto, otros antecesores, y esa historia es muy bella y muy apasionante. No la voy a repetir porque pues se supone que todos y todas en estos momentos la conocemos a la perfección. Sin embargo, aparte, digamos, de ese elemento anecdótico, de ese elemento histórico también, con la aparición del braille en el siglo XIX, lo que uno logra ir viendo, escarbando un poco la historia, escarbando un poco los documentos y apoyado, por supuesto, con algunos elementos de filosofía, con algunos elementos de sociología, con algunos conversatorios que durante mucho tiempo en mi estadía y en mi paso por el Instituto Nacional para Ciegos, pues tuvimos con Olga Lucía, con Gladys, con Claribel, con Marcela, bueno, con Elsie Mireya. Y lo que siente uno es que todo este trabajo que se va materializando en un invento, en un descubrimiento en el siglo XIX, viene dando unos pasos gigantes a lo largo de los años, de las décadas e inclusive del siglo anterior. Estamos hablando, un poco remitiéndonos al siglo de las luces, siglo XVIII. Ustedes saben que en Europa el siglo XVIII es una época decisiva por todas las transformaciones históricas y políticas que este siglo conllevó: la revolución de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, bueno, el derrocamiento de Luis XVI, la aparición de la democracia con todas sus imperfecciones, pero pues todas esas cosas van generando una serie de narrativas y de nuevos discursos sobre las poblaciones. En estos momentos hay una serie de, digamos, de estrategias políticas enmarcadas a la atención de las poblaciones. Es cuando tal vez uno por primera vez encuentra el término poblaciones, ¿sí? Nunca antes, ni en el siglo XVI, ni hacia atrás, uno encuentra las poblaciones como categoría sociológica, como categoría política. En este momento, a lo largo de todo el siglo XVIII, que es la aparición
y el tránsito entre las monarquías absolutas, monarquías constitucionales y la Revolución Francesa y todas esas cosas, las narrativas frente a lo educativo van apareciendo, van emergiendo, y la población, en este caso con limitación visual, no es una excepción, porque comienzan a ser objeto de un cuidado y de una atención educativa. Entonces, en esa medida, yo podría decir, un poco torciendo un poco las ideas que se han venido trabajando en ese sentido, que esa mirada sobre las poblaciones también recae sobre la población ciega como una población, y bueno, también sobre otras poblaciones con discapacidad, pero en este caso hablemos de las personas ciegas. Comienza a constituirse una serie de discursos que podríamos decir que todos estos discursos apuntan a pensar que los ciegos pueden ser sujetos y objetos de lo educativo, y en esa medida uno desde la historia o desde la filosofía puede decir que todos esos discursos desde la pedagogía, desde la educación, desde esas nuevas racionalidades del Estado, es un Estado que comienza a pensar en las poblaciones para poderse configurar como Estado, como democracia, como nación, pues los ciegos pasan de tener un estatus diferente que lo tenían antes a tener un estatus educativo, y en esa medida yo creo que se va inscribiendo desde esa época, desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX y hasta la fecha, digamos, un sujeto ciego, un sujeto susceptible de una atención pedagógica y educativa. Claro, por supuesto no va a ser la misma durante el siglo XIX que durante el siglo XVIII, pero digamos, en ese campo yo creo que se puede inscribir el braille y bueno, decir también que afortunadamente llega el braille, porque me parece que ya trayéndolo a un campo un poco más desde la perspectiva estética y desde la perspectiva literaria, el braille es una caricia. Hace 8 días estaba en un conversatorio, en una lectura de poesía en el Fondo de Cultura Económica, y después del recital se me acercó un señor, no conocía ni conozco, me dijo: qué bello que usted lea la poesía en braille, es como acariciar la poesía. Y realmente yo no lo había pensado así, me parece que es una metáfora y una imagen muy bella, que es el braille. De verdad es, independientemente de lo que pueda hacer, y ustedes lo tienen definido como un instrumento pedagógico, etcétera, educativo, inscrito en procesos de inclusión y todas esas cosas que ustedes manejan más que yo. Por supuesto, aquí la profe Olga Lucía es una de las abanderadas de ese tema, pero yo sí creo que el braille es un poco eso, es un poco una caricia, porque si ustedes se pueden dar cuenta, para el braille no necesitamos, para leer en braille no necesitamos desplazar ni toda la mano ni todos los dedos por la letra, como era en épocas anteriores al braille. Había que recorrer completamente las letras hechas en madera o en metal
y las letras eran igual que el alfabeto que se conoce regularmente, De tinta. siendo fuera el idioma que fuera. Pero si le ponemos cuidado a la trayectoria de los dedos sobre el papel, es una caricia, es un leve roce. Un leve roce. ¿Sí? Es simplemente rozar la yema del dedo, ni siquiera es la mano, ni siquiera es todas las falanges, es la yema de los dedos. Ajá. La letra cabe perfectamente en la yema de los dedos, no se sale. Si las letras en braille, si los símbolos en braille fueran más grandes, sería podría hacer difícil. un esfuerzo, Doble y rastreo. un trabajo diferente, y con seguridad que de pronto sería mucho más lento su tránsito por el papel, ¿sí? Entonces me parece que esa idea del braille como una caricia, como un suave roce sobre la superficie, me parece que no solo cobra un valor educativo y pedagógico, sino hoy en día también estético. Yo quisiera leerles aquí otros de unos textos que yo traje. Bueno, dice aquí una cosa: disonancias. Es otro texto también que está en el poemario de Perdimos el cielo. El poema es un desierto, un pedazo de mercurio atragantado entre los huesos. Antes del poema, el silencio impredecible de un disparo, el olvido en medio del asfalto. Más allá de tu territorio, la sensación de un campo minado, un temblor involuntario, un desamparo mineral. La palabra siempre será sombra de otra palabra, laberinto de adioses, tarde que extravió su cielo, tarde que extravió su cielo. Nos ha parido el miedo y lo queremos acallar con nuestros rezos. Emigrantes de un rebaño de espejos, de un lenguaje disfrazado de presencias, de máscaras oscuras al mediodía. El barro se adhiere al rostro del enemigo, al duelo de los sables, y para no morir es preciso estrangular a la fatalidad. Escribir es bucear por la herida, por la ruta que nos deja el hastío. Nos ha parido el miedo y la palabra inaugura un ritual de abismos, una angustia que todavía carece de nombre. Escribir es acudir a la memoria, a la caricia que nunca alcanzó la piel, lejos de tu territorio y de los abrazos que dibuja el lenguaje. Solo me queda este intangible mapa de fracasos, este maldito aire que hoy me sobra. Bueno, ese es otro, gracias. Ese es otro de los textos que viene en el libro. Y cuando yo les decía, ¿sí se oye? Sí. Cuando yo les decía que yo soy lector de braille hace muchísimos años, hace más o menos 50 años, yo estaba en Ibagué y allá no había Instituto Nacional para Ciegos, ni Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, ni nada que se le pareciera. Simplemente por allá en una vereda
de un municipio cercano, Ibagué, había un profesor ciego y mi padre no sé cómo lo contactó para que me enseñara el braille. Yo seguía estudiando en la normal, yo soy normalista, y cuando llegaba de las clases en la tarde, pues yo soy viejito del siglo pasado y el horario era de 7 a 11 y de 2 a 5, a 4 a 5, no recuerdo ya. Yo aprendí el braille en más o menos un lapso de unos 3 meses. Y de verdad que para mí el braille fue todo un descubrimiento, fue abrir los ojos a un mundo completamente lleno de fantasía, de magia. Yo recuerdo que en esa época ya teníamos contacto con el INSI y pues había por lo menos existía ese canje de enviar los materiales, leerlos y devolverlos. Y yo en esa época yo creo que me leí casi todo lo que había en la biblioteca en braille de esa época, en el INSI. Estoy hablando de hace muchísimos años. Y hay una anécdota frente a eso que yo casi siempre la recuerdo, y comencé en una de esas lecturas, me empeñé en leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y bueno, comencé, era un pequeño libro dividido en 7 tamaños tomos. Sí. Bueno, comencé 1, 2, 3, bueno, 5, 6, ya estaba a punto de terminar. Envié el libro 6º al instituto para que me reenviaran el último. Me mandaron un mensajito: qué pena, señora Azúcar, a mi papá. Qué pena, señora Azúcar. No le podemos enviar el libro texto. 7º se lo robaron. Bueno, pues nada, me tocó conseguirlo en braille y alternarlo con la lectura que me hizo mi padre de esas últimas páginas. Pero yo creo que desde ese momento yo estoy casado con el braille.